Padre, buenas tardes. Vamos a empezar esta última jornada del año en la cual vamos a abordar el tema del impuesto de sociedades, como ya saben. Y antes de presentar a nuestro ponente de hoy, quisiera decir que como consecuencia de todas las charlas, de todos los encuentros que hemos tenido aquí, debo concluir en que Ceuta podemos calificarla como una ciudad bajo sospecha. Las administraciones públicas sospechan de Ceuta, es decir, cuando hay algún trámite o alguna nueva disposición, siempre hay una sospecha detrás. Y esto ha venido repitiéndose en cada una de las jornadas. Ahí tienen, cuando salgan lo pueden recoger sin cargo alguno, por supuesto, uno de mis libros que se llama Predicando en el Desierto, y en la página 71 de ese libro se reproduce precisamente un artículo que se llama así, se llama Ceuta, ciudad sospechosa. Ahí ayer salió a relucir en la jornada de ayer, que invitamos al catedrático aquel que decía de Derecho Constitucional, el cual decía que debía aclararse de una vez el régimen fiscal de Ceuta para que todos supiéramos a qué atenernos y no tuviéramos las lagunas esas interpretativas que debemos ir persiguiendo, las consultas vinculantes a las que también hacíamos referencia, el criterio del Tribunal Económico Administrativo que también citábamos ayer, e incluso el Consejo Económico y Social, también lo dijimos ayer, dijo que era necesario clarificar de forma exhaustiva el régimen fiscal de Ceuta para que todos supiéramos a qué atenernos, ¿no? Todos coincidimos en que es necesario sancionar las conductas que se salgan de la norma, pero no hasta el punto en que estamos llegando en la ciudad de Ceuta, ¿no? Y realmente en esa reunión, como se dice en ese artículo, se citaban una serie de problemas fiscales que se tenían en ese momento. Estamos hablando del año 2006, ese artículo tiene fecha del 2006, es decir que estamos bajo sospecha desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y viene eso a colación porque incluso influye, y lo vimos ayer también, en las personas que vienen a residir a Ceuta. A veces, y eso tuvo una época álgida, que un funcionario venía a vivir a Ceuta y tenía que presentar el boletín oficial del Estado con su nombramiento, tenía que tener un policía visitaba su casa a ver si es verdad. Es decir, una situación que realmente considerábamos que era bajo sospecha, ¿no? Y en esa fecha de 2006 teníamos una serie de problemas con el régimen fiscal. Algunos se han solucionado, pero otros siguen vigentes, ¿no? Nosotros, la simple obtención del CIS por las empresas tenía problemas. La tributación de los transfronterizos que teníamos aquí también otro problema. La aplicación de la ley de contrabando, que fue una cosa tremenda que se solucionó, pero que estuvimos aquí sometidos a la ley de contrabando muchísimo tiempo. La matriculación de vehículos y embarcaciones deportivas también tenía sus dificultades. La recuperación del IVA por operaciones realizadas en la península, incluso. La bonificación de dividendos de empresas que hacen negocio en el resto de España tenía problemas. La remuneración de los administradores sociales en algún caso. Incluso las bonificaciones de sociedades que participan unas en otras, las operaciones triangulares ya resueltas, pero que eran un problema antes. El concepto del ciclo mercantil, que es un tema tan debatido y que ayer lo comentamos, ¿no? Y eso pues crea un ambiente, algunos dicen, hay una teoría que dentro de unos días la podremos desarrollar, que es la mano negra, ¿no? Que viste, ahí parece que hay alguien que quiere perjudicar de alguna manera el crecimiento económico de Ceuta, ¿no? Porque un ejemplo de eso fueron las reglas de origen, que la trataremos en el año que viene en una de las jornadas, pero es que en un momento determinado en Ceuta había más de 4.000 metros cuadrados de salas de fabricación, había 74 puestos de trabajo, 50 indirectos, y se movían unos 3.000 contenedores al año. Y esto se vino abajo porque de pronto las empresas que se sentían afectadas en el resto de Europa iniciaron un movimiento contra el sistema de reglas de origen
de Ceuta, y ese relanzamiento de la industria ceutí tan trabajosamente conseguido, pues consiguieron frenarlo y anularlo. Intervino aquí no solamente la Agencia Tributaria de España, sino intervino también la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, y consiguieron cargarse las reglas de origen. Y nunca más se supo de ellas. Por tanto, esto es algo que viene sucediendo en Ceuta sistemáticamente. Y por tanto es necesario que de alguna manera, a través de estas jornadas y a través de otras reuniones que podamos tener, se tomen decisiones al respecto, y que las organizaciones empresariales, los sindicatos, los partidos, todos los que formamos Ceuta, tengamos conciencia de que debemos unirnos para clarificar, como decía aquel catedrático, el régimen económico fiscal de Ceuta. Y desde luego, en los procedimientos que puedan afectar al interés general de la ciudad, quien debe estar al frente de eso es la Ciudad Autónoma de Ceuta. La Ciudad Autónoma de Ceuta tiene que estar al frente de esa lucha para defender los intereses de los ciudadanos. Porque cuando esa desconfianza, vamos a llamarle así, afecta a un tema tan importante como la economía, el régimen socioeconómico fiscal de Ceuta, la Ciudad Autónoma de Ceuta es la que debe defenderlo, ¿no? Y pienso que el Instituto de Estudios Ceutíes, es algo que nos plantearemos, puede crear un organismo que ya se hicieron esfuerzos por crearlo anteriormente. Aquí en la sala hay algunas personas que participaron activamente en la puesta en marcha fallida de esta cuestión, que es la creación de un observatorio fiscal independiente. El Instituto de Estudios Ceutíes lo puede acoger perfectamente, porque no tiene ningún interés político ni de ningún tipo, ¿no? Y ese observatorio fiscal independiente nos podía servir para estar pendiente de cualquier desviación que pueda haber del régimen fiscal, ¿no? Estudiar los problemas estructurales del régimen fiscal y luego remitir esos informes al diputado, a los senadores, a los partidos políticos, al Ministerio de Hacienda incluso, a todos, para que de alguna manera ese observatorio fiscal sirviera de guía para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, ¿no? Y desde luego no estaría formado en absoluto por partidos, sindicatos, organizaciones empresariales o grupos de presión relacionados, sino que sería completamente independiente de personas profesionales que quieran estudiar el régimen fiscal y denunciar cualquier atentado contra él, ¿no? Sin perjuicio de que naturalmente se pida informe o se reúnan temporalmente con esas organizaciones que he dicho anteriormente que no debían formar parte de ella, ¿no? Y con este panorama, pues esta tarde hablamos del impuesto de sociedades, teoría y realidad, y para ello hemos conseguido que venga a visitarnos Javier Argente, que es abogado y asesor fiscal, y ha sido, como el conferenciante de ayer, ha sido inspector de Hacienda del Estado y está en situación de excedencia. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad antes de esa excedencia y ha sido ponente en numerosos cursos y sobre todo me llamó mucho la atención que imparte un máster que estuvo en principio, me parece, vinculado a la Universidad de Granada, pero que es independiente ya de la Universidad de Granada, y que yo tengo la aspiración de que podamos traerlo a Ceuta algún día y traer ese máster a Ceuta de fiscal, porque sería interesante que hubiera muchísimos profesionales aquí formados en ese aspecto. Bien, y ya sin más preámbulos le doy la palabra a Javier Argente. Muchas gracias, José María. No sé si se oye bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación al Instituto de Economía Ceutí, Estudio de Economía, y para mí es un honor poder estar hoy aquí, la cuarta vez que vengo a Ceuta, en una ciudad que me encanta, que tiene algo especial y me siento realmente cómodo en ella, ¿no? Y sobre todo con compañía tan grata como la de Arantxa o como la de José María. Y repito mi agradecimiento por poder estar hoy aquí, que para mí es un auténtico placer. Todos conocemos la expresión la guinda del pastel, ¿no? La utilizamos cuando queremos expresar que una gran obra
queremos rematarla con lo mejor. Bueno, esta jornada, sin ninguna duda, son una gran obra. Pero te has equivocado de guinda, José María. Evidentemente ha habido ponencias y sesiones muchísimo más interesantes que la que va a haber esta tarde y que me corresponde a mí, y que hubieran sido la auténtica guinda de esta jornada, ¿no? Pero quiero aclarar que el motivo es que yo se lo pedí a José María que fuera en esta fecha cuando se produjera mi intervención, y eso es lo que ha hecho que esta guinda no sea la que debería haber sido para cerrar esta jornada. Pero quiero también agradecer a José María su interés porque yo pudiera participar adaptándose a la fecha en las que yo podía hacerlo. Y a partir de aquí, pues, el tema que nos trae, el del impuesto sobre sociedades en Ceuta. Ahora veremos que hay una sola particularidad en el impuesto sobre sociedades de Ceuta, y por tanto nos vamos a centrar en ella, la aplicación de una bonificación muy interesante, por supuesto, pero como decía antes José María, es penoso, ¿no? Es penoso que las normas tributarias pues sean tan oscuras, sean tan difíciles de interpretar, quepan tantas interpretaciones en tan poco texto. Yo sé que es difícil legislar, no lo sé por experiencia propia, lo sé por experiencia de compañeros míos. Es muy difícil legislar, y si lo es en cualquier ámbito, pues quizá en el ámbito tributario mucho más aún, ¿no? Porque es imposible descender al detalle que en muchas ocasiones demanda el análisis de cualquier situación, y muy especialmente, pues, como puede ocurrir en el ámbito tributario. Pero también es cierto que a veces el legislador es un poco se obceca demasiado en mantener la inseguridad de las normas, y en el ámbito tributario eso lamentablemente ocurre con demasiada frecuencia. Ya de por sí el ámbito tributario español es complejo, muy complejo, excesivamente complejo, y además sujeto a un cambio continuo. O sea, nadie en este país es capaz de hacer una planificación fiscal, no digo ya a medio plazo, a corto plazo. Porque nadie confía en que lo que hoy se está aplicando, el año que viene se vaya a aplicar. Hemos tenido, con motivo de la crisis económica, yo creo que ya llegamos al culmen, ¿no?, de la voracidad legislativa, y los cambios legislativos de una manera continua y en algunos casos incluso contradictorios, pues nos tenían a todos absolutamente desconcertados. No sabíamos en qué dirección ir, no sabíamos si lo que hoy nos estaban vendiendo como necesario para potenciar la economía, para salir de la crisis, pasado mañana no lo iba a ser, y lo que me iban a demandar era algo completamente contrario. Y ejemplos los tenemos tan claros como el tema de la libertad de amortización, cómo se impulsó en un primer momento y cómo se cortó de manera radical en otro momento. Eso es penoso, y repito, en el ámbito tributario, donde es necesario y es deseable una planificación fiscal, una seguridad jurídica al contribuyente, como decía muy bien José María, ¿no? Oye, vamos a intentar hacer las cosas claras para que la gente sepa a qué atenerse. No que le guste o no le guste, que eso ya será una cuestión distinta, pero sí que pueda andar el camino con seguridad, sabiendo que después no va a venir la administración y me va, pues, a hacer una liquidación que me puede meter en la ruina económica en muchos casos, y simplemente en numerosas ocasiones por meras interpretaciones, que en algunos casos son cambios de interpretaciones, que es más grave aún. Yo en una ocasión tuve el placer de compartir una conferencia con quien fue director general de tributo, Jesús Gascón, para mí de los mejores que ha habido, y aparte de una grandísima persona, un profesional impresionante. Y recuerdo que aquella conferencia en la que intervinimos los dos estaba precisamente en esa vorágine de cambio normativo que he comentado antes con motivo de toda la crisis económica. Y recuerdo que él ya no era director general de tributo, había dejado el puesto hacía poco tiempo. Comentaba que realmente España tenía un sistema fiscal complejo, excesivamente complejo, y que él se avergonzaba en muchos casos de esa complejidad del sistema tributario español. Y contó una anécdota que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Contaba que él, como director general de tributo de España, pues
tenía que reunirse en numerosas ocasiones pues, con su homónimo en el ámbito de la Unión Europea, de los distintos países de la Unión Europea. Lógicamente eran reuniones estrictamente técnicas donde se proponían pues, diferentes cuestiones. Y lógicamente, como cualquier reunión técnica, pues siempre tenía su descanso donde tomaban pues, un refresco, una cerveza, un vino, y lógicamente pues, entre ellos hablaban y comentaban cosas. Y recuerdo que comentaba que en una ocasión estaba él tomando un aperitivo con, no sé si era el de Lituania y el de Hungría o el de Polonia, lo de su misma representatividad, y entonces, pues, por forzar un poco, ¿no?, lo típico que estamos en una situación en la que no tenemos confianza, intentamos romper un poco el hielo. Y entonces uno de, no sé, el lituano o el húngaro, le preguntó a él, ¿qué tal el impuesto sobre la renta en España, el de las personas físicas? Entonces él le explicó que había una base imponible, que gravaban las distintas categorías de renta, que eso determinaba una forma de integración y compensación en la que se diferenciaba en función del tipo de renta, que después había una serie de deducciones en cuota. Me imagino que omitiría la referencia a las comunidades autónomas, porque entonces ya hubiera sido el no va más. Y después de un rato hablando y explicando la barbaridad de cosas que hay que hacer para que una persona física liquide su impuesto sobre la renta, él se le ocurrió preguntar al otro, ¿y vosotros? Y entonces el otro respondió, nosotros 10%. Dice, ¿cómo 10%? Sí. Dice, sí, nosotros, lo que gana la gente, el 10%. Dice, ya, pero diferenciaréis según el tipo. Dice, no, 10%. Bueno, pero tendréis deducción en cuota. Dice, no, nuestro IRPF es 10%. Bueno, lógicamente eso es envidiable, ¿no? Tener un sistema tributario en el que yo, sea el 10, sea el 30 o sea el 40, sepa lo que tengo que pagar sin ninguna duda y sin asumir un riesgo que en un futuro me puede llevar, como decía antes, que ha ocurrido en algunas ocasiones, a una ruina económica, pues eso resulta verdaderamente envidiable. Vuelvo a repetir, después nos gustará, no nos gustará, pero lo que todos demandamos, menos los asesores fiscales, ¿verdad?, porque si no, no tendríamos trabajo, es seguridad. Vamos a ofrecerle a los contribuyentes seguridad. Vamos a darle unas normas que puedan interpretar claramente sin necesidad de asumir riesgo. Repito, siempre al margen de que le guste o no le guste, que eso sí será una decisión política. Pero bueno, al margen de toda esta pequeña introducción, ya centrándonos un poco más en lo que nos ocupa, la fiscalidad, sin ninguna duda, es un instrumento muy útil para la política en general, para la económica muy en particular, ¿no? Y a nadie escapa que con los impuestos los gobiernos pueden jugar, los legisladores pueden jugar para planificar determinados comportamientos los ciudadanos, ¿no? Ahora tenemos encima de la mesa todo el problema de la crisis y las exigencias de la Unión Europea y cómo tienen que resolverse esas exigencias. Es el gobierno el que va a decidir, en su legítimo derecho, qué impuestos son los que se van a tocar o no, y eso va a determinar que los comportamientos de los ciudadanos giren en un sentido u otro. ¿Por qué? Porque influye. Si incrementamos el impuesto sobre el tabaco a unos niveles excesivos, pues mucha gente de la que ahora fuma dejará de fumar simplemente porque en algunas ocasiones no podrá ni pagárselo, ¿no? O sea que es indudable que la fiscalidad es un instrumento de política y muy útil. Pero no solo decía en el ámbito económico, sino en otros muchos. Y ahí es donde se puede empezar a centrar el análisis de ¿está justificada una fiscalidad diferente en Ceuta? Bueno, bajo mi punto de vista, y sin ser ceutí, sin ninguna duda, ¿no? Creo que hay una serie de particularidades que rodean Ceuta o Melilla, como las hay en Canarias, que efectivamente dan plena legitimidad a un tratamiento fiscal favorable para las empresas que se instalen en este territorio. Y eso, sin ninguna duda, como decía, es perfectamente legítimo. Son, decía, muchísimas las razones que pueden motivar la utilización de la fiscalidad para incentivar determinados comportamientos o la instalación de empresas en determinados territorios, ¿no? Pero Ceuta, evidentemente, tiene esos factores, aparte de sus propias singularidades, ¿no? La necesidad de un transporte continuo por vía marítima, fundamentalmente, o
la dificultad para la implantación de empresas, pues por múltiples razones que todos conocemos. Si a eso le añadimos, en el caso particular de Ceuta, la ausencia de una aduana comercial, pues un valor añadido. Pero sin ninguna duda, no es el impuesto sobre sociedades el principal incentivo fiscal en Ceuta. Creo que hay otros muchísimos problemas que son bastante más importantes que el del impuesto sobre sociedades en Ceuta y que deberían de abarcarse como un todo. O sea, creo que lo positivo sería analizar la tributación de Ceuta en su conjunto, no aisladamente en cada impuesto, sino vamos a abordar una fiscalidad particular para los territorios de Ceuta y Melilla en su conjunto, no solo de manera aislada y por cada impuesto individualmente. Bueno, ya sabemos todos, como he dicho antes, que el único incentivo fiscal que se reconoce en el ámbito de Ceuta es la existencia de una bonificación importante, muy importante, como es poder pagar el 50% de lo que pagan las empresas que están en cualquier otro lugar del territorio nacional. Pero a mí me llama la atención si comparamos el incentivo fiscal que se le reconoce a Ceuta con los que se reconocen, por ejemplo, a Canarias. Canarias tiene una serie de incentivos fiscales, y me estoy limitando, insisto, al impuesto sobre sociedades. Canarias tiene una serie de incentivos fiscales que yo realmente me planteo si hay justificación para que exista esta discriminación entre Ceuta y Melilla y Canarias, donde verdaderamente, al menos al principio, ¿no? En principio podríamos considerar que hay una situación bastante similar. Sin embargo, frente a ese único incentivo del que se goza en Ceuta, que es la bonificación en cuota, pues en Canarias tenemos otra serie de incentivos que resultan de máximo interés. Se incrementan de una manera importantísima todos los porcentajes de las deducciones estatales por inversiones que contempla la ley del impuesto sobre sociedades. Existe una reducción especial en la base imponible cuando los beneficios que obtienen las empresas se reinvierten en determinados elementos. Siempre, como es lógico además, los incentivos fiscales están condicionados a la inversión en esos territorios, como no puede ser de otra forma, ¿no? Hay una deducción específica que yo creo que también para Ceuta podría resultar muy interesante, ¿no? Como es la realización de inversiones mediante establecimientos permanentes o constitución de filiales en determinados territorios africanos, como Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Cabo Verde, ¿no? ¿No podría encajar perfectamente, por ejemplo, esa deducción en una ciudad como Ceuta? Hay también deducciones específicas para pymes que pretenden fomentar la implantación de las entidades canarias en mercado extranjero mediante deducciones por inversiones en gasto de propaganda y de proyección plurianual. Hay bonificaciones por la renta derivada de los bienes corporales que son producidos en Canarias. Esto sería muy similar a la bonificación que se aplica en Ceuta. Hay bonificaciones también para empresas navieras de manera específica. Y hay también, sobre todo, una tributación a un tipo tan interesante como el 4% para las entidades que se instalen en una determinada zona, como es la zona especial canaria. Bueno, yo insisto, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención. No sé si realmente existe una justificación como para que Canarias goce de tantos beneficios fiscales frente a Ceuta. No digo que Canarias no lo merezca. Me planteo si Ceuta también podría ser demandante de este tipo de incentivos fiscales, ¿no? Y centrándonos ya en lo que es la bonificación, yo voy a intentar no profundizar en la bonificación. La bonificación, la regulación de la bonificación sufrió una modificación trascendente a partir del año 2014, muy importante. Creo que había una clara intención del legislador de resolver el problema, pero me temo que no solo no lo resolvió, sino que ha generado algún otro que con anterioridad no lo había. Es cierto que determinados supuestos de los que había antes se han resuelto por la vía de hecho y como tiene que hacerse las cosas, poniendo la solución en la ley para que no la dejemos abierta a interpretaciones. Pero sí es cierto que esa legislación ha dejado o ha suscitado otra serie de problemas nuevos que con anterioridad no nos planteamos. A la hora de analizar la situación, la bonificación, lo voy a hacer
insistiendo en primer lugar que hay que analizarla desde dos puntos de vista que han de cumplirse los dos. Uno, un punto de vista subjetivo, qué entidades van a poder acceder a esa bonificación, y otro es un punto de vista objetivo, qué rentas de las que obtengan esas entidades van a poder acogerse a la bonificación. Insisto en este punto porque puede ser importante respecto de alguna cuestión puntual que después comentaremos. Y las entidades a las que se le va a permitir el acceso a la bonificación, pues son, en primer lugar, como es lógico, entidades españolas domiciliadas fiscalmente en Ceuta o Melilla. Parece que es el destino natural, ¿no?, de la aplicación de esta bonificación. En segundo lugar, y también con la finalidad de promover que empresas que no tienen su domicilio fiscal en Ceuta o Melilla se instalen también a través de sucursales o establecimientos en estos territorios, pues también se le facilita el acceso a la bonificación cuando operen realmente en estos territorios mediante establecimientos sucursales. Y esto, quiero insistir ya aquí, es importante. El acceso a la bonificación se produce en la medida en que estas entidades operen en Ceuta o Melilla mediante establecimiento o sucursal. Insisto que esto es importante por algo que después comentaremos. Y por último también, pues se abre la posibilidad de aplicar la bonificación a entidades extranjeras no residentes en España que operen también de manera efectiva en Ceuta mediante un establecimiento permanente. Esa sería la delimitación subjetiva. Pero también hay una delimitación objetiva, ¿no? Vamos a ver de las rentas que obtienen estas entidades, cuáles son las que van a ser susceptibles de ser bonificadas. Y en este punto se produce, en primer lugar, una delimitación genérica de las rentas. Las rentas que se van a bonificar son las que se obtengan en Ceuta o Melilla por entidades que operen efectiva y materialmente en dichos territorios. Rentas obtenidas en Ceuta o Melilla. Eso ya plantea algunas cuestiones, sobre todo en determinado tipo de renta. Y la solución no es fácil, porque tenemos, por ejemplo, la identificación de la localización de la renta a efectos de IRPF en determinados tipos de renta, tenemos la localización de la renta a efectos de lo que son establecimientos permanentes, a efectos del impuesto sobre la renta de no residentes, pero repito que no es una cuestión pacífica. Después hay una delimitación negativa necesaria, o sea, el hecho, no podemos pretender que porque se venda a residentes en Ceuta o se le preste servicio a residentes en Ceuta, pues quien vende o preste ese servicio pueda acogerse a la bonificación, porque no está cumpliendo el fin último de la bonificación, que es la generación de riqueza en Ceuta y Melilla mediante la implantación de la empresa en ese territorio. Por eso lo que se hace de manera evidente en la norma es decir, oye, exigimos que la empresa operen en Ceuta y Melilla, no que hagan operaciones aisladas en Ceuta o Melilla. Y el elemento fundamental que va a delimitar cuándo una renta se va a entender obtenida en Ceuta y Melilla es, como dice la norma, cuando las rentas correspondan a actividades que cierren un ciclo mercantil con resultados económicos en dichos territorios. Bueno, ya adelanto. Esta mañana hablaba con Arantxa lo del cierre del ciclo mercantil. José María también lo ha apuntado. Prometo que no voy a aburrir con eso. Ni yo, ni creo que nadie en España puede afirmar con seguridad qué significa eso de cerrar el ciclo mercantil. Sobre todo, hay casos, esto ocurre como en todo. Nos vamos a dos extremos y los tenemos claramente delimitados, ¿no? La empresa típica que está instalada en Ceuta o Melilla, que tiene su fábrica, sus trabajadores, sus máquinas, produce y lo que produce lo vende, esa claramente cierra el ciclo mercantil. La que hemos visto antes, una empresa de Málaga, de Granada, que le vende mercancía a una de Ceuta, pues esa no cierra ningún ciclo mercantil. Esos dos casos, los dos extremos, todo el mundo los tenemos claros. Pero entre estos dos extremos hay una infinidad de situaciones donde la delimitación de si existe o no cierre mercantil es bastante difusa. Para resolver este problema, es cierto, la modificación que se introdujo a partir de 2014, digamos que ha quitado de esta problemática determinados supuestos que ahora vamos a analizar.
pero no lo ha resuelto, porque tampoco resulta fácil resolver desde un punto de vista legal la aclaración de qué significa cerrar un ciclo mercantil. La norma no puede llegar a tal nivel de detalle que nosotros tengamos un concepto claro y preciso, inequívoco, de qué es el cierre de un ciclo mercantil. ¿De acuerdo? Pero como decía, la principal aportación de la reforma que se produjo con la Ley 16/2013 fue el de determinados supuestos, por lo menos, dejarlos fuera de la polémica. Vamos a aclarar una serie de supuestos para dejar, por lo menos, la polémica centrada en otros. ¿Y qué supuestos son los que se han aclarado? Pues aquellos en los que se ha dicho, vamos a establecer determinadas circunstancias en las que las rentas se van a entender obtenidas, en todo caso, en Ceuta o Melilla, prescindiendo de la polémica de si existe o no cierre de ciclo mercantil. Y en esos supuestos, el primero que se aborda era uno bastante problemático con la normativa anterior, como era el del arrendamiento de inmueble. Y lo que se dice de una forma llana y sencilla es que las rentas derivadas del arrendamiento de bienes inmuebles situados en Ceuta o Melilla tienen derecho a la aplicación de la bonificación. Y punto. Y agradecemos la claridad de la norma en ese punto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a comentar, bajo mi punto de vista, la duda que puede surgir respecto de este tipo de renta en concreto. ¿Vale? Bueno, esto viene a resolver una polémica tradicional sobre la aplicación de la bonificación a este tipo de renta, en la que me voy a centrar después, porque todavía estamos en el ámbito de la comprobación administrativa de determinados años anteriores a la modificación que se introdujo por la Ley 16/2013. Y puede resultar interesante analizar en qué sentido van los tribunales de justicia respecto de la interpretación de la bonificación para este tipo de renta. Pero sí existe ya, respecto de esta fuente de renta, el arrendamiento de inmuebles, una consulta de la Dirección General de Tributos que es bastante clara en cuanto a la aplicación de la bonificación. Pero ojo con el caso. Dice que es una entidad con domicilio fiscal en Ceuta que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles y que sí puede aplicar la bonificación. La respuesta de tributo es rotunda, sí. Además, no tenemos que entrar en la dinámica de si la actividad de arrendamiento constituye o no una actividad económica. Constituye o no una actividad económica. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Impuesto, los ingresos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles están bonificados. ¿Mi duda dónde surge? Mi duda surge en que, como he dicho antes, para que se aplique la bonificación tienen que cumplirse dos circunstancias, la subjetiva y la objetiva. Cuando hablamos de arrendamiento de inmuebles parece claro que la objetiva se cumple. Pero cuando hablamos del arrendamiento de inmuebles, ¿qué exige la condición subjetiva? Y más claramente, una empresa que no esté instalada en Ceuta o Melilla, que toda su actividad la desarrolle, que digo yo, en Granada, pero que compre un inmueble en Ceuta y lo arriende, ¿tiene derecho a la aplicación de la bonificación? Pues tengo todas mis dudas. Pero tengo todas mis dudas no por este apartado, sino por el primero, porque tengo todas mis dudas de que esa entidad esté operando en Ceuta mediante un establecimiento o sucursal. Y tengo todas mis dudas de que pueda considerarse que el inmueble que tiene arrendado constituya el establecimiento o sucursal que se exige para la aplicación de la bonificación. Pero repito, esa duda afectaría exclusivamente a entidades que no operan de manera efectiva en Ceuta o Melilla, sino que su único punto de referencia es que tienen aquí un inmueble, que lo tienen arrendado y que obtienen rentas a través de ese arrendamiento. Repito que después volveré sobre la tributación o la aplicación de la bonificación a este tipo de renta bajo la normativa anterior. El segundo grupo de rentas que se clarifica con la modificación normativa es el que deriva de la renta del comercio al por mayor. Luego, cuando analicemos lo del cierre del ciclo mercantil de forma muy somera, veremos una consulta muy interesante sobre la interpretación que ofrecían no solo la Dirección General de Tributos, sino también el Tribunal Económico Administrativo Central y la Audiencia Nacional, sobre cuándo se entendía que una actividad como la de comercio mayor cerraba ciclo mercantil en Ceuta o Melilla.
y verdaderamente las interpretaciones eran bastante peligrosas para la pretensión de aplicar la bonificación en estos territorios. Bueno, pues ahora sí se clarifica que la actividad de comercio mayor va a tener derecho a la aplicación de la bonificación cuando esa actividad se organice, dirija, contrate y facture a través de un concepto nuevo que se introduce en la norma, que después también lo vamos a ver: lugar fijo de negocios. Este concepto puede resultar interesante en su interpretación. ¿Qué significa lugar fijo de negocio? Porque la norma utiliza de manera distinta este término y el de establecimiento o sucursal. Luego no lo asimila al de establecimiento o sucursal. Pero bueno, es un concepto nuevo que puede resultar interesante en cuanto a su interpretación. Y aquí lo importante es que, cumpliendo esos requisitos, es decir, que la actividad de venta mayor se organice, dirija, contrate y facture desde Ceuta, ya no nos planteamos la problemática de si hay cierre o no del ciclo mercantil, sino que esa actividad genera unas rentas que tienen derecho a la aplicación de la bonificación. Y esto, bajo la normativa anterior, no era así, porque una interpretación, no sé si excesivamente restrictiva, de la Administración y de los tribunales, exigía que las mercancías pasaran por Ceuta o Melilla, que físicamente la mercancía pasara por Ceuta y Melilla. Y eso, sin ninguna duda, limitaba de manera importante la aplicación de la bonificación en determinados centros de compra, centrales de compra. ¿De acuerdo? Bueno, hay también una consulta ya sobre la aplicación de la bonificación en este caso, y aquí ya a mí los conceptos jurídicos indeterminados no me gustan nada, porque se prestan mucho a la interpretación, ¿no? Y aquí hay claramente dos conceptos jurídicos indeterminados. Uno ya lo he comentado: lugar fijo de negocio. Veremos a ver qué se termina entendiendo por lugar fijo de negocio. Y el otro es que se disponga de los medios personales y materiales necesarios para ello, para desarrollar esa actividad de organizar, dirigir, contratar y facturar. ¿Cuándo se va a entender que se dispone de los medios materiales y personales necesarios para ello? Esta consulta es muy interesante en relación con este punto. Perdón. Porque dice: soy una empresa de la península y me instalo en Ceuta con un local para desarrollar una actividad de venta mayor y no tengo empleado. Toda la actividad la desarrolla el administrador. La pregunta es muy interesante, porque en definitiva lo que le está preguntando a Tributo es: ¿la mera existencia del administrador constituye medios personales necesarios en el sentido que exige la norma? ¿O tengo que contratar a personas, como me estás exigiendo en el caso que vamos a ver a continuación? Porque en el ámbito de la actividad de comercio mayor no me lo está exigiendo. Simplemente me dice que disponga de medios personales y materiales necesarios. Bueno, la consulta no se moja, lamentablemente no se moja. En principio dice que sí, pero dice: cuidado, esto habrá que analizarlo. La pregunta tendría que haberse contestado de manera clara, porque la consulta, la pregunta que hace el contribuyente es directa. No se anda por la rama. Dice: oye, que aquí lo único que hay es un administrador. ¿Esto es suficiente? Y la administración tenía que haber respondido sí o no. No, en principio, debe disponer de los medios, pero esto es una cuestión de hecho cuya comprobación corresponde a los órganos. No. Que te estoy preguntando: ¿el administrador es medios personales suficientes, sí o no? Contéstame eso. Pero Tributo salta por la rama. Hay, en paralelo, una situación que yo diría que es muy similar, en la que sí que encontramos alguna consulta de Tributo, en la que sí yo no sé, a veces, y siento decir esto, a veces Tributo se guía por ciertas influencias que... Bueno, vamos a seguir. Hay una consulta muy interesante, es que se está grabando. Hay una consulta, hay varias consultas de la Dirección General de Tributo en torno a una cuestión muy importante, ¿no? Ahora se ha introducido ya con la ley nueva en el ámbito del impuesto sobre sociedades el concepto de entidad patrimonial, un concepto que antes no existía en este impuesto, se ha introducido ahora. Y uno de los motivos en los que pueden determinar que una entidad caiga en la calificación de entidad patrimonial
que desde el punto de vista fiscal constituye todo un riesgo, pues es que más de la mitad de su activo esté constituido por valores, por participaciones en otras entidades. Habla de valores o de elementos no afectos, ¿no? Y dentro, para el cómputo de los valores, de cara a determinar si soy o no una entidad patrimonial, hay un apartado que dice: no se computarán como valores, es decir, no los tenga en cuenta para ver si eres patrimonial o no, aquellos valores en los que participe en al menos el 5%, con la intención de dirigir la participación. Y habla también, siempre que se disponga de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo la gestión de esa participación. Entonces, esta misma pregunta que muy inteligentemente se le hizo a Tributo, lo hicieron respecto de ese punto. Dijeron: oye, soy una sociedad, tengo más de la mitad de mi activo invertido en participaciones en otra sociedad, y para la gestión de esa participación, lo único que tengo es un administrador. ¿Eso es suficiente para que no sea patrimonial? Y la respuesta de Tributo fue que sí. Que efectivamente el mero administrador era ya personal suficiente, medio personal suficiente, para llevar a cabo la gestión. Yo creo que, por similitud, en este caso, pues deberíamos de ampararnos en esa misma interpretación de la Dirección General de Tributos. Lo que pasa es que mientras que en aquel caso contestó a las bravas y de forma clara cuál era la posición de Tributo, pues en esta, como decía, se ha salido por la tangente. Y el último supuesto que pretende eludir la problemática del ciclo mercantil, insisto, que todo esto es de agradecer, ¿vale? Pero creo que aquí, bajo mi punto de vista, no se ha regulado correctamente. Se tenía que haber sido un poco más preciso. Se ha pretendido evitar la polémica de la aplicación del ciclo mercantil en pequeñas empresas. Pero se ha hecho, yo creo que no de una forma excluyente, que bajo mi punto de vista es lo verdaderamente importante. O sea, lo que hace la norma es decir, otra vez surge aquí el concepto este indeterminado de lugar fijo de negocio. Si tú tienes un lugar fijo de negocio, no vamos a discutir si hay o no cierre de ciclo mercantil. Te voy a permitir que apliques la bonificación por 50.000 euros por cada empleado que tenga, hasta 400.000 como máximo. Y añade la norma: si superas ese importe, dice la norma, el citado importe, esto que parece una perogrullada no lo es. ¿Qué importe? ¿Los 50.000 por persona o los 400.000? Y esto, repito, puede ser interesante. Cuando estamos hablando de que superamos el citado importe, estamos diciendo, cuando yo supere, por ejemplo, si tengo 2 empleados, los 100.000, ¿ya tengo que acreditar que cierro ciclo mercantil? Y, lógicamente, ya no me puedo acoger a la aplicación de la bonificación, salvo que acredite que cierro ciclo mercantil. ¿O estamos hablando del límite de los 400.000 euros, que es lo que parece inicialmente más razonable? Pero no está correctamente dicho en la norma y puede suscitar alguna duda. Y repito que esa duda puede ser importante. Pero sobre todo, bajo mi punto de vista, lo que plantea el artículo son como 2 situaciones diferentes. O sea, una es aquella en la que el contribuyente puede acreditar que cierra ciclo mercantil, y yo entiendo que en ese caso estoy fuera de este apartado, tenga los empleados que tenga. O sea, no voy a aplicar la bonificación si acredito que cierro ciclo mercantil a razón de 50.000 euros por persona, sino que la voy a aplicar en su totalidad, porque he acreditado que cierro ciclo mercantil. Cuando no, esto es como lo de la deducción del IVA del vehículo. Hasta el 50% no tienes que probar nada. Si quieres más, pruébalo. Pues esto es lo mismo. Hasta 50.000 euros por persona no tienes que probar nada. Pero si lo pruebas, puedes todo. Y esto creo que es importante porque ya he leído alguna interpretación en sentido contrario. En sentido de que parece que estamos acotando a partir de la reforma, sobre todo en las pequeñas empresas, la aplicación de la bonificación en función de las personas contratadas. Y bajo mi punto de vista es un error.
porque bajo mi punto de vista la interpretación que hay que darle es que esto es como lo que se llama en el ámbito fiscal el puerto seguro, ¿no? Con esto estás cubierto. ¿Quieren más? Pues entonces pruébalo. ¿De acuerdo? Y eso, repito, suscita también un debate que puede ser interesante. Y me preocupa, al hilo de lo que acabo de comentar, la interpretación que da Tributo en esta contestación. Porque Tributo, en esta contestación, en la que hay una empresa que se instala en Ceuta, habla incluso de establecimiento permanente. También es cierto que no podemos identificar la existencia de un establecimiento permanente con que eso implica necesariamente la existencia del cierre de un ciclo mercantil, porque la propia ley del impuesto sobre la renta de no residentes contempla la existencia de establecimientos permanentes que no cierran ciclo mercantil, eso es cierto, pero a mí me preocupa que una descripción como la que se ofrece en esta consulta, en la que una empresa de la península se instala en Ceuta con 8 personas, con un local, para ofrecer servicios de formación online, de telefonía, etcétera, call center me imagino. O sea, parece que tiene toda la estructura necesaria para cerrar un ciclo mercantil en Ceuta. Y sin embargo, la contestación gira en torno a que si tiene 8 empleados. Cuando, repito, bajo mi punto de vista, cuando se acredita que hay cierre de ciclo mercantil, el debate de los empleados se ha acabado, porque esa es otra historia, ese es otro escenario completamente distinto. Yo entraré en ese escenario del personal contratado cuando no pueda o no quiera acreditar el cierre del ciclo mercantil. Pero si acredito el cierre del ciclo mercantil, la aplicación de la bonificación no está limitada en ningún término. Entidades pesqueras, también hay una particularidad para la aplicación de la bonificación en relación con estas entidades. Se hace una atribución porcentual. Lo que necesitamos saber es cómo vamos a calcular respecto de las rentas que obtienen las entidades pesqueras, cuáles son las bonificadas. Pues mira, como esto es bastante complicado, vamos a hacer una atribución por porcentaje, pues en función de distintas circunstancias. La primera, sede de dirección efectiva. Pues si tiene la sede de dirección efectiva en Ceuta, el 20% de la renta se entiende obtenida en Ceuta. En segundo lugar, el volumen de desembarco de captura. La exportación es siempre a la sede de dirección efectiva. Y en tercer lugar, dónde están los buques matriculados. Pero es importante que este tercer lugar del 40% solo lo vamos a aplicar si la sede de dirección efectiva está en Ceuta, porque si no, este 40% acrece al 40 anterior, es decir, sería 20 y 80. No quiero cargar demasiado por esto, pero sí quiero comentar una matización importante que se produce con la reforma de 2013 para 2014. Hasta 2014, el criterio utilizado para las empresas pesqueras se aplicaba también a las empresas de navegación marítima. Y la reforma de 2013 la hace extensiva también a las de navegación aérea. De manera que desde 2014, tanto las empresas de navegación marítima como de navegación aérea, para aplicar la bonificación, van a aplicar el mismo criterio que hemos visto para las empresas pesqueras, lógicamente con un matiz. Y es que en vez de volumen de desembarco, pues acudimos a pasajes, fletes y arrendamientos contratados. Se supone que desde el establecimiento de Ceuta o de Melilla. En principio, las rentas que se bonifican son las que se obtienen en Ceuta o Melilla, que repito que eso también daría para un interesante debate. Pero también en 2014 se abrió una importante oportunidad para aplicar la bonificación no solo a las rentas que se obtienen en Ceuta o Melilla, sino también a las que se obtienen fuera de dichos territorios. Requisitos que se exigen en este caso. Residencia mínima de 3 años en Ceuta o Melilla. Por tanto, la bonificación la aplicaremos sobre las rentas que no se obtienen en Ceuta o Melilla como muy pronto a partir del 4º año. Otro requisito, que al menos la mitad de sus activos estén situados en Ceuta o Melilla. Aquí la norma tenía que haber sido más precisa. Que al menos la mitad de los activos. ¿Qué valor tomamos? ¿Contable o real? Porque la diferencia puede ser brutal. Máxime si metemos inmuebles por medio. Claro,
a efectos de determinar si más de la mitad del valor de mi activo está en Ceuta o Melilla, si yo tomo valores contables puedo llegar a una conclusión, y si tomo valores reales, si sustituyo los valores contables por los valores reales, puedo llegar a una completamente distinta. Y la norma no precisa. Luego ahí tenemos un problema en cuanto a cómo debemos interpretar ese valor, si por valor contable o por valor real. Nunca se van a bonificar rentas procedentes de arrendamiento de inmuebles que estén fuera de Ceuta o Melilla, y como máximo la bonificación que me voy a poder aplicar por las rentas que obtengo fuera de Ceuta y Melilla es el mismo importe que me aplique por las rentas que obtengo en Ceuta y Melilla. Es decir, si yo en Ceuta o Melilla obtengo una bonificación de 50.000 euros, ya puedo tener 5 millones de euros de renta fuera de Ceuta y Melilla, que la bonificación no va a pasar de 50.000 euros, lo cual, por otra parte, también parece bastante razonable. Y después quería comentar también un aspecto que me parece interesante en el ámbito del impuesto sobre sociedades a la hora de aplicar la bonificación, y es que en el impuesto sobre sociedades se produce una diferencia importante respecto del IRPF. En el IRPF, cuando hay base imponible negativa, o mejor dicho, base liquidable negativa de periodos anteriores, la compensación es obligatoria. Yo no me puedo reservar las bases para otro año porque este año, por ejemplo, tengo desgravación por donativos. Y entonces, para poder aplicar la deducción, pues no compenso la base imponible. Sin embargo, esa limitación que tengo en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades no la tengo. Y en el impuesto sobre sociedades, la compensación de base imponible sí que me permite jugar con la opción. De manera que yo puedo decidir si compenso o no compenso para poder aplicar bonificaciones o no en función de que me interese. Y eso, repito, en el ámbito del impuesto puede ser un atractivo muy interesante. Y para terminar con esta parte, no queda mucho, ya aviso, voy a intentar ser breve. Para terminar con esta parte, hacer referencia a una sentencia de la Audiencia Nacional que hace un par de puntualizaciones muy interesantes de cara a cuantificar la renta que es objeto de bonificación. En primer lugar, aclara que para cuantificar esa renta no solo tengo que tener en cuenta los gastos directos relacionados con las rentas que se obtienen en Ceuta y Melilla, sino también los indirectos, en la proporción que le corresponda. Y después también hace una puntualización muy interesante. La bonificación se aplica sobre la base imponible. ¿Eso qué quiere decir? Que si la determinación de la renta yo la he hecho en función del resultado contable, todos los ajustes fiscales que vengan después tengo que tenerlo en cuenta en la medida en que esos ajustes fiscales hayan incidido en la determinación de la base imponible de las rentas que son objeto de bonificación. Y esto puede plantear complicaciones importantes en determinados supuestos, como pueden ser, por ejemplo, la aplicación de la reserva de capitalización, etc. Cierre del ciclo mercantil. Lo he dicho antes, no creo que haya nadie en España que tenga seguridad de afirmar con rotundidad qué significa el cierre del ciclo mercantil. Yo me voy a limitar a comentar algunos supuestos que se han resuelto, bien por tributo o bien por algún tribunal, resolviendo sobre lo que constituye o no cierre del ciclo mercantil. Lo que está claro es que el cierre del ciclo mercantil, fuera de los supuestos que hemos analizado que quedan fuera de la polémica, es la madre del cordero, es lo que va a determinar si aplicamos o no la bonificación. Aquí tenemos una consulta de tributos del año 99, donde dice que una actividad cierra ciclo mercantil cuando los productos o servicios resultados de la misma se destinan a terceros. Es decir, aquí lo que está intentando evitar es que la empresa creen una sucursal en Ceuta para proporcionarle a ellas mismas determinados bienes o servicios y que se puedan beneficiar de la bonificación. Por eso lo que exige es que la venta de los productos o de los servicios se produzca no al propio entorno, sino a terceros. Esta es muy interesante, ya la comenté antes, la de venta al mayor. Venta al mayor bajo la normativa anterior. Con la actual ya no, lo hemos visto antes. Con la actual se elimina la polémica de lo del cierre del ciclo mercantil con las puntualizaciones que antes hemos hecho. Pero con anterioridad, para que una actividad de venta mayor se considerara que cerraba ciclo mercantil en Ceuta o Melilla, se exigía que la mercancía pasara por Ceuta o Melilla.
Repito, algo que hoy no existe. Hay otra también anterior a la modificación sobre el transporte aéreo de pasajeros, donde reconocía el derecho a la bonificación. Esta consulta también hay que interpretarla ya a la luz de la nueva normativa, es decir, con la misma atribución de porcentajes que para la empresa naviera marítima. Una resolución también del Central sobre una actividad de venta mayor que también, por motivos idénticos a los que ya hemos comentado, lo deniega. La Audiencia Nacional resuelve el recurso contra esa resolución del Central y también niega la aplicación de la bonificación. Y esta es la de siempre, ¿no? La del pillo. Digo que estoy en Ceuta y resulta que donde estoy hay un contrato de arrendamiento que aparece mucho después, seguramente que cuando me han llamado a comprobar, en el que aparezco como arrendatario junto a otra entidad que curiosamente es vinculada conmigo. Digo que tengo allí una actividad y el portero ni me conoce. Digo que tengo un empleado y resulta que la empleada reconoce que la mayor parte del tiempo que estuvo dada de alta estuvo de baja por maternidad. Y no tengo consumo de agua, de luz, de nada. Bueno, pues como decía, el típico pillo que quiere aplicar la bonificación sin derecho ninguno. Y en el arrendamiento de inmuebles, ahora hablo desde la perspectiva de la normativa anterior, se suscitaba la polémica en cuanto que la normativa anterior, para aplicar la bonificación, exigía que se cerrara ciclo mercantil. Se planteaba la polémica de si las rentas derivadas del arrendamiento de inmuebles se podían considerar que cerraban unos ciclos mercantiles a efectos de la aplicación de la bonificación. Bueno, esto es kafkiano, lo digo así de claro. Si uno coge las distintas sentencias, estamos hablando de sentencias muy recientes, de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, de los contenciosos, ¿no? La Sala de Sevilla y la Sala de Málaga, que son fundamentalmente las que resuelven las decisiones sobre Ceuta. Bueno, pues aquí tenemos la Sala de Sevilla. La Sala de Sevilla dice, lo que pretende, repito que esto cambia con la normativa anterior y esto solo resulta aplicable 2012 y 2013. Lo que pretende la norma es la dinamización de la economía ceutí, etcétera, etcétera. Arrendar un inmueble no dinamiza la economía. Luego no hay derecho a la aplicación de la bonificación. Y no hay que entrar en el debate de si la actividad de arrendamiento constituye o no una actividad económica. Me da igual. Esa misma postura la asume la sede de Málaga, pero ojo, la sección tercera. La sección tercera de Málaga, entre otras sentencias, en esas dos que tenemos ahí, una de 16 de octubre y otra de 22 de enero, después de decir que le da igual también lo de que sea actividad económica o no, la actividad de arrendamiento, dice, solo a partir de la modificación introducida por la Ley 16/2013, se dice que esa actividad tiene derecho a la bonificación. Así pues, anteriormente no, porque ha habido una modificación normativa que dice que ahora sí, luego antes no. Es interesante si nos vamos al diario de las sesiones del Congreso, cuando Montoro empieza a hablar de esta modificación, lo que dice es que se va a clarificar la aplicación de la bonificación. No habla de modificar de la bonificación. Dice, pretendemos aclarar la aplicación de la modificación. Y esas palabras dichas por el ministro de Economía y Hacienda, o de Hacienda y Administraciones Públicas, en el entorno de la tramitación parlamentaria de la norma que introduce esa modificación, pues pueden adquirir especial interés. Pero bueno, esta es la Sala de Málaga, sección tercera. Bueno, pues si nos vamos a la sección primera, hace la lectura completamente contraria. Y dice, si a partir de la Ley 16/2013 la actividad de arrendamiento cierra ciclo mercantil, pues ¿cómo no va a cerrarlo antes? Es que antes no lo cerraba y ahora sí. Pues por lógica, si la norma dice ahora que cierra ciclo mercantil, lo cierra ahora y antes. Luego procede la bonificación. Y si nos vamos a la sección segunda de Málaga, pues lo que dice es un poco lo mismo. Oye, si la reforma ha venido a introducir esa bonificación para el arrendamiento, lo que ha venido a ratificar a que antes también era aplicable. Bueno, pues fíjense, tenemos 3 secciones en Málaga, 2 pronunciándose en un sentido y otra
en el completamente contrario, pero que siguen sacando sentencias. O sea, que yo tengo la mala suerte de que me toca la sección tercera y me van a desestimar el recurso. Y como tenga la suerte de que me toque la primera o la segunda, pues me lo van a estimar. Esto resulta lamentable, pero es así de claro. Pago fraccionado, hay una particularidad que se ha incluido en los pagos fraccionados que se realizan mediante, en función de la base imponible. Para calcular el pago fraccionado ahí ya se tiene en cuenta la bonificación, pero claro, con la reforma que se introduce con el Real Decreto Ley 2/2016, se quedó ahí cojo una situación que provocaba pues un perjuicio importante para la empresa Ceutí y de Melilla. Si introduzco un porcentaje, un pago mínimo, un importe mínimo del pago fraccionado que gira en torno al 23% del resultado contable, también para la empresa de Ceuta y Melilla, lógicamente estoy dejando de aplicar la bonificación del 50%. Y entonces lo que se hizo cuando se dieron cuenta, rápidamente rectificaron con efectos para octubre, introdujeron una modificación de la disposición adicional quinta de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para decir que el resultado contable sobre el que se aplica el 23% es, en el caso de empresas de Ceuta y Melilla, el 50% de ese resultado contable. ¿De acuerdo? Y ya por último, dos cuestiones. Retenciones es una particularidad, hablamos del ámbito del impuesto sobre sociedades, lógicamente, respecto de las retenciones por renta, por arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles, y la eterna espada de Damocles siempre en este tipo de temas. La posibilidad de que la Unión Europea considere como ayuda de Estado cualquier bonificación que se conceda por razón del territorio. Y no sería el primer caso. O sea, tenemos ya, lamentablemente, bastantes ejemplos en los que la Unión Europea, cuando alguna administración fiscal ha querido beneficiar la instalación de empresas en su territorio mediante el reconocimiento de incentivos fiscales, pues la Unión Europea ha terminado calificando esos incentivos fiscales como ayuda de Estado, y lo peor no es que lo haga desaparecer, lo peor es que ordena devolver lo que se ha aplicado con anterioridad. Y eso sí que, porque todavía que me digan a partir de ahora no, vale, pero imagínense la situación de que hoy me digan, no, que la bonificación del 50% que te ha aplicado en los 4 años últimos, que la devuelvas. Eso sí que crea una situación pues bastante confusa. Y bueno, yo en principio creo que me he excedido en mi intervención, y darle las gracias por su atención. Vamos a abrir el coloquio enseguida. Ayer precisamente hicimos un recorrido por los antecedentes del régimen económico fiscal de Ceuta, y nos remontamos al siglo XIX, es decir, que después de la guerra de África es cuando se empieza a dar esas condiciones especiales a Ceuta, que terminan en este momento. Pero hay un momento en el cual España se integra en la Unión Europea, lo vimos ayer, y la propia Unión Europea reconoce el régimen fiscal de Ceuta y lo sanciona. Es decir, hubo un momento de estudio dentro de la ciudad si nos interesaba incorporarnos de pleno derecho a la Unión Europea o seguir con el régimen fiscal. Entonces se decidió seguir con el régimen fiscal, por eso no estamos en la Unión Aduanera, ni se aplica el IVA y todo esto, y la Unión Aduanera sancionó el régimen fiscal. Sería muy poco explicable que después de admitir el régimen fiscal en el protocolo número 2 del Tratado de Adhesión, ahora vengan a decir que no, que es una ayuda de Estado, ¿no? O sea que por ahí creo yo que estamos cubiertos, ¿no? Pero no sé, José María, si esa aceptación del régimen fiscal iba, porque claro, fundamentalmente los impuestos directos no son impuestos armonizados a nivel de la Unión Europea, son fundamentalmente el IVA. Luego yo creo que cuando la Unión Europea bendice, entre comillas, un régimen fiscal, quizá lo hagan más respecto de lo que es la imposición indirecta o la imposición de entidades matrices, filiales, que también hay una
una armonización que respecto de lo que son incentivos fiscales particulares que puedan reconocerse en el ámbito de los impuestos directos. Sí, no hablo de incentivos, claro, hablo de igual que ocurrió con Canarias, que se reconoce ese tema, ¿no? Bien, pero bueno, ese es un tema, por supuesto, que está ahí, ¿no? Ahora, no cabe duda que como conclusión el régimen fiscal de Ceuta, y sobre todo si de alguna manera se organizara de una vez, pues podría atraer inversiones de empresas del resto de España o del resto de la Unión Europea, no cabe duda, y por tanto crearían empleo y riqueza en nuestra ciudad. Pero para eso es necesario salir fuera, es decir, los que muchas veces venís de fuera desconocéis quizá por la experiencia de los que tenemos aquí, y aquí estamos siempre mirándonos el ombligo, es decir, estamos discutiendo entre nosotros, pero esto no es suficiente, hay que salir fuera, hay que explicar en el resto de España el régimen fiscal de Ceuta, ¿no? Hay que ir a los grandes despachos a explicarlo, hay que hacer jornadas informativas para explicarlo. Yo he asistido a jornadas informativas del régimen fiscal de Canarias en Madrid, donde unos señores de Canarias han reunido a todos los grandes despachos, Garrigues, Cuatro Casas, todo eso, y han explicado cuál es el régimen fiscal de Canarias. Se han preguntado, todo el mundo ha preguntado todo lo que quería, han entregado un dossier de ese régimen fiscal y por tanto han hecho una publicidad positiva del régimen fiscal. Eso en Ceuta no se hace, es decir, aquí estamos siempre discutiendo entre nosotros, y eso hay que hacerlo, y si es necesario promoverlo desde el instituto lo haremos, ¿no? Pero además hay otro punto que tampoco se hace, que es la información a las guías, mementos y publicaciones que hay sobre temas tributarios, ¿no? Muchas veces o no se menciona el régimen fiscal de Ceuta o simplemente se dice mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenemos un sistema de información para esas guías fiscales que debíamos tener, naturalmente. Había una publicación sobre este tema que era la guía para invertir en Ceuta y tuvieron la gran idea de suprimirla, ¿no? Pues eso es otra cosa, que hay que salir fuera y hay que explicar en todas las publicaciones especializadas cuál es el régimen fiscal de Ceuta, ¿no? Y como esto es tan complicado para el año que viene, para el 2017, dado que estas jornadas han tenido muchísima aceptación y además van a publicarse en internet toda la grabación que se está haciendo, y vamos a publicarlo también en papel, pues para el año que viene tenemos una serie de jornadas que las dije ayer por encima, pero que las concreto un poco más. Una se llama La complicada aduana de Algeciras-Ceuta, es decir, lo que hablamos ayer es que los mismos autoridades aduaneras que hay en Ceuta las hay en Algeciras, del mismo país, y sin embargo a veces hay que pasar dos controles, uno en Algeciras y otro en Ceuta para traer unas mercancías, lo cual es absolutamente absurdo, ¿no? Las fracasadas reglas de origen, que las vamos a estudiar en otra jornada, la caótica frontera con Marruecos, lo vamos a tocar en nuestra jornada, y en esta vamos a invitar a autoridades aduaneras de la Unión Europea, Frontex sobre todo, para que vengan. Ceuta como plataforma de colaboración y desarrollo en el norte de África, porque hemos tenido incluso contactos con personas de Marruecos que quieren de alguna manera, que creen en que se puede establecer una colaboración entre Ceuta y Marruecos. El sistema económico y fiscal de Marruecos, la empresa sale de Ceuta, esas ventajas que había para Canarias, pues puede haber para Ceuta, y el empresario ceutí puede ir a Marruecos y podemos explicarle qué se va a encontrar allí, ¿no? Luego hay otra que se llama Ceuta posible plataforma sanitaria en el norte de África, porque sabemos que hay varias entidades sanitarias interesadas en crear aquí una clínica o un hospital si hay suficientes ayudas para eso, ¿no? Porque sería una entidad de referencia en el norte de Marruecos sobre todo, ¿no? La necesaria colaboración transfronteriza, es decir, ayer me decía, había unas jornadas aquí anteriores y había un ceutí que se mueve muchísimo por Marruecos y que me decía que el gobernador de la provincia del norte pues a veces le decía que no tenía contacto ninguno con el gobierno de aquí, lo cual es completamente absurdo, ¿no? Y luego íbamos a hacer un foro de amistad para el norte de África, que creo que es posible, que tengamos más comunicación con ellos, y una jornada que no pudo celebrarse en esta, pero que la vamos a hacer en el año que viene, que es característica de la economía de la ciudad autónoma de Melilla. Muchas veces
decimos, y eso los ceutíes nos reímos mucho, que hablamos que todo el mundo dice Ceuta y Melilla, pero Ceuta y Melilla están distantes y son distintas. Y hemos invitado a la presidenta de la Confederación de Empresarios de la Cámara de Comercio, que es la misma de Melilla, para que venga a Ceuta y nos explique cómo funciona la economía allí, cómo funciona la frontera, cómo funcionan los impuestos, cómo funciona el IPSI, que es totalmente distinto aquí, las sociedades municipales que hay allí, las que hay aquí, en fin, todas esas distancias las van a tener en ese momento. De manera que tenemos un año 2017 también movido. Y ahora vamos a abrir un coloquio, y ya hace tiempo que me pidió la palabra Jerónimo. Yo te he dicho que a lo mejor intervenía. No, pero ya me hiciste una señal y ya te he cogido la palabra. Dale el micrófono. Sí, porque tenías alguna cosa que decirnos. Bueno, yo diría que yo no voy a entrar mucho en el tema fiscal, que tú lo has expuesto, pero a mí me parece, José María, sabes que yo conozco bien Marruecos, Ceuta, sí, y que soy andaluz también, tengo despacho fiscal. El problema de Ceuta no solo es que sea una ciudad bajo sospecha, sino que empieza a ser una ciudad ignorada. Cuando digo ignorada me parece incluso más importante. Ahora me pregunto si los ceutíes tienen claro que son ignorados y tienen claro cuál es el proyecto de comunidad autónoma. Hoy día el mundo africano, y lo digo por Marruecos y su relación con Marruecos, ha dado un giro realmente espectacular. Ceuta es la única comunidad española que está en África, junto con Melilla, con mucha más importancia que Melilla, por diferentes razones, y porque además es un paso importante hacia abajo. Marruecos ha cambiado el chip totalmente en relación con la Unión Europea, y de hecho Mohamed VI, si algo está tratando de especificar y de aclarar y de potenciar, es la dimensión africana de Marruecos. Recientemente ha hecho 5 viajes a África, 5 viajes en los últimos 2 o 3 años, con un grupo de miembros del gobierno y con un grupo importante de empresarios, de tal forma que Marruecos se está convirtiendo en el hub de África, no solo del norte de África. El norte de África es una cosa mucho más limitada que Marruecos. Rabat pronto será prácticamente el país africano, y yo puedo decir que si uno lee la revista Jeune Afrique, que el último número está dedicado a Mohamed VI, King of Africa, y que las empresas marroquíes, por ejemplo los bancos, están instalados en 27 países en África, y que el continente africano hoy día, cosa que normalmente, porque África está ignorada no solo por Ceuta en parte, pero sobre todo por España. Yo como andaluz a veces me extraño de que Andalucía en ningún momento tiene cuenta no solo la presencia de Ceuta en Marruecos, sino fundamentalmente la presencia de África. África tiene 1.300 millones de personas, 1.350 millones hoy día. El año 1900 no llegaba a 100 millones. Y con la tasa de natalidad actual, y creo que es una locura, pero es así, que es el 3.5, puede llegar a tener en 25 años 2.250 millones de personas. Independientemente de que tenga todos los problemas, es el continente emergente más importante del mundo, incluso más que Asia, ¿no? Nigeria solo alcanza los 180 o 190 millones de habitantes, y yo creo que Ceuta debería potenciar su dimensión marroquí, que es absurdo lo que sucede con la frontera y lo malo que uno pregunta digamos en España, o incluso qué es lo que pasa y nadie lo quiere explicar. Se cuentan el rollo de las diferencias entre una policía y otras tonterías, eso se arregla de un plumazo. Y no tiene ningún sentido que prácticamente cuanto antes pasábamos por Ceuta para ir a Marruecos, ahora ya no vengamos nunca por Ceuta, porque se pueden perder horas enteras en la frontera sin que uno entienda qué es lo que está pasando. Pero al mismo tiempo la dimensión africana es la carta que tendría que jugar en España, que está olvidando África. Y esa es la carta que podría potenciar, y que no la tiene tampoco Canarias, porque quiera o no quiera, Canarias juega más la dimensión atlántica más que la dimensión africana, y es lo que tendría que poner en valor. Porque si me pregunta, cuando alguien viene a mi despacho y está muy preocupado con los temas fiscales, y yo me impresiona mucho que un granadino sepa tanto de la bonificación de Ceuta, lo primero que le pregunto a ese cliente, que está muy preocupado con el fisco, y es lógico que lo esté, dice: pero usted gana dinero. Porque si no gana dinero, no se preocupe del fisco,
procure ganar mucho dinero y luego procure pagar los impuestos menos posible. Ese es el tema que yo creo que Ceuta tendría que tratar de dar a conocer en España y convertirse en el hub europeo, digamos, porque pertenece a la Unión Europea y a España, de África, llegando a un acuerdo importante con Marruecos, no olvidando ese tema, que ahora mismo esa dimensión para el mundo magrebí y el mundo africano ni siquiera está mirando demasiado a Europa. Hoy día Marruecos no está mirando en gran parte a Europa, sin perjuicio que sigamos siendo España y Francia los grandes centros de importación y exportación, porque ellos saben que pueden dar know-how. Lo que tú dices, yo creo que Ceuta ha llegado tarde al tema de la sanidad. La sanidad es la mayor infraestructura económica de toda África con diferencia, y ahí España ya pinta poco. Y Ceuta lo tiene muy difícil, es verdad que lo podría hacer. Por eso digo que lo importante en Ceuta, que tuvo una época dorada, es que genere riqueza. Y si genere riqueza, que solucione y tenga un cierto rigor importante y clarificación en las normas. El problema de España en las normas es que nos sobran la mitad, porque ya no sabemos dónde estamos. Pero eso no va a ir hacia adelante, porque con la complejidad de la administración se crea el funcionario y el funcionario crea las normas y las normas crean los funcionarios, porque eso es así. Estamos en un mundo absolutamente de una maraña, como estaba diciendo, donde no solo no podemos planificar, eso va así desgraciadamente. Y en nuestro país todavía peor, dado como está la situación política. De hecho, yo me atrevería a decir que el tipo más complicado de ministro de Hacienda que ha habido en España en los últimos 35 años es este personaje que hoy día, lo digo como asesor fiscal y con respecto a usted. Por tanto, esa es mi pequeño, digamos, opinión sobre las posibilidades. Si Ceuta no define su posición geoestratégica y no la potencia, a la larga podrá preocuparse del tema de si paga o no paga, que es la bonificación, que son fundamentales porque la gente tiene que vivir, pero su gran proyecto es poner en valor su dimensión africana, que va a tener, a pesar de todos los problemas de África, una dimensión absolutamente fundamental en Europa, por los temas, digamos, perjudiciales de la migración o la migración, y lo que sea, pero sobre todo por el que significa un tema de un incremento de desarrollo. La mayor parte de África, con todos los problemas, está creciendo al 7 o al 8%. Otra cosa es que desgraciadamente, y termino, su tasa de natalidad sigue siendo superior a la de creación de riqueza, lo cual es un grave problema. Sí, sí, muchas gracias. No, estoy totalmente de acuerdo, y precisamente en otra jornada hemos tratado la necesidad de que Ceuta tenga un plan estratégico para saber dónde vamos, y ese sería uno de los caminos que podría seguir Ceuta, naturalmente. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, a Guillermo allí en fondo. Buenas noches. Mire, yo desde el punto de vista de la experiencia profesional creo que efectivamente el problema de la normativa fiscal de Ceuta es la inseguridad jurídica. Y creo que la última reforma que nos vendieron como una panacea se ha quedado muy corta. Es decir, los criterios objetivos que necesitamos, esas 50.000 euros por trabajador o los 400.000 euros, son absolutamente insuficientes. Aquí no va a venir ninguna empresa de esa dimensión a instalarse. Es que no tiene entidad para dar el salto y venir aquí. Y yo le explico lo que me está pasando a mí profesionalmente. Cuando se me sientan unos clientes a preguntarme para instalarse en Ceuta, porque esos clientes siempre están en la línea oscura, es decir, en la línea intermedia. Aquí no va a venir la zona a instalarse, entre otras cosas porque no tenemos sitio. Los que vienen son las empresas tecnológicas. ¿Y sabe usted lo que yo le digo? Me piden qué va a pasar con ella y cuál va a ser su tributación. Y yo... Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y yo a esa pregunta le tengo que decir, pues mire usted, no lo sé. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque empresas que se han instalado en Ceuta, en mi despacho, con mi asesoramiento, han terminado con liquidaciones complementarias, con sanciones y pidiéndome a mí si tengo seguro de responsabilidad patrimonial. Entonces, evidentemente, así no podemos... ¿Me escuchamos? Te escuchamos. Evidentemente, así no podemos traer a nadie a instalarse en Ceuta. Y es más, fíjese, el fenómeno que se produce
con la ampliación de la bonificación a las rentas de la península. Yo recuerdo cuando eso se produce, la inquietud de las autoridades era que teníamos que poner poco menos que la Guardia Civil en los barcos de la cantidad de empresarios que iban a venir a aprovecharse de esa bonificación de renta con península. Y sabe usted lo que me dice mi experiencia, que mis clientes se han instalado en la península. Es decir, hemos perdido actividad económica de Ceuta por esa normativa. Sin seguridad jurídica es imposible vender nuestro régimen económico. Estoy completamente de acuerdo, vamos. Yo creo que lo he dicho, que me parecía insuficiente la reforma, porque es verdad que resolvía una parte del problema, pero el núcleo fundamental, o sea, es verdad que muchas pequeñas empresas pueden generar riqueza, pero si queremos traer grandes empresas, desde luego con esa reforma no hemos resuelto. Hay que atenerse, claro. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí. Una consulta concreta referente a uno de los requisitos que ha planteado, bueno, que dice la norma respecto a los requisitos que debe cumplir una sociedad en Ceuta para que le sea de aplicación la bonificación en una renta obtenida en península, referida al activo. El 50% del activo en Ceuta ha comentado que efectivamente no está bien determinado si es el total del activo, pero ¿hay alguna consulta o algo, o hay algo relacionado con el tema? No, además esta problemática se plantea en otras situaciones del impuesto sobre sociedades, por ejemplo, el tema de la delimitación de las entidades patrimoniales, y tampoco, vamos, yo al menos no he encontrado ninguna consulta que resuelva. En estos casos, cuando la norma habla de más de la mitad del valor, hay una situación similar también con el régimen especial de arrendamiento de viviendas, donde también se utiliza el término valor y no se precisa si es un valor contable o real, y yo que, por lo menos que yo sepa, no hay ninguna consulta que haya aclarado ese aspecto. Pero ya es determinante, sin ninguna duda. Sí. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Usted comentó antes que uno de los límites de la deducción de las rentas en Ceuta era que una empresa no debe tener un establecimiento permanente en Ceuta o una filial, digamos, ¿no?, para nutrirse así de mejores precios, ¿no? Entonces decía que si la filial o el establecimiento permanente se dedicaba a facturar a la empresa matriz, ¿no?, no se puede deducir, ¿no? No sé si me he expresado bien. No hablaba de matriz filiales, donde hay distinta personalidad jurídica, ¿vale?, sino de sucursales y establecimientos, donde la personalidad jurídica es la misma. O sea, es la misma entidad establecida en Ceuta. Ese es el caso al que yo me estaba refiriendo. Vale, le escuché eso, pero simplemente le quería hacer la pregunta si en el caso de una matriz y una filial también se da el mismo caso. No, en principio no. Lo que pasa es que ahí sí que va a haber una problemática en torno a las operaciones vinculadas, a la valoración, a valor de mercado, pero por lo demás no hay limitación. Lo único que establece la norma en estos casos es que cuando exista un grupo, no habla de grupo fiscal, sino de grupo mercantil, esa norma especial que se ha creado ahora de los 50.000 euros por puesto de trabajo se analiza a nivel de grupo. Pero no hay ninguna otra particularidad para la aplicación de la bonificación respecto de relaciones filial-matriz. Pero en un grupo, si la filial está efectivamente radicada en Ceuta y opera al 100% en Ceuta, ¿se aplicaría también la norma esa o no se aplicaría de los 50.000? Sí. Aunque le facture, digamos, el 70 o el 80% a lo mejor a la matriz o algo. No habría problema. No. Ahí vuelvo a repetir, el único problema es si ese 70% está bien valorado, está valorado a valor de mercado. Pero si la empresa como tal está instalada ahora como dice la norma, tiene un lugar de negocio en Ceuta o Melilla y factura su matriz a otra filial del grupo, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, darles las gracias por su atención durante todas estas jornadas y despedirnos ya hasta el año que viene con esas que tenemos en proyecto que yo creo que serán muy interesantes. Muchas gracias. Gracias.